Hola. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, Andrea. ¿Sí? Ok. Yo te estoy Sí, sí, escuchando, lo pero escuchamos. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, quién es? ¿Qué hace? Tenemos 5 minuticos. Así. ¿Dónde trabaja? Para yo como ubicarme un poquito. Y el que quiera prender la cámara, chévere. Valentina, Camilo, Feli, Paola, Hola, buena tarde. buenas Mi tardes. nombre es Camilo Ramírez. Yo soy ingeniero eléctrico, egresado de la Universidad Autónoma del año como entre pandemia. Me tocó los Ujú. grados virtuales y en estos Sí. momentos pues yo trabajo en mi propia empresa, se llama CEYES, una empresa de consultoría y servicio eléctrico para todos los temas de eficiencia energética y digitalización de subestaciones eléctricas. Trabajamos ahorita con varios puntos que se están realizando en el Ecuador y interconexión en sistemas en la parte de la región Caribe. Entonces, nada, aquí con mucho gusto, no sé si algo más, si es como para enfocarnos, el área mía es de la parte eléctrica. profesora Andrea, ¿nos escucha? Bueno, parece que perdimos por un momentito la conexión con la profesora Andrea. Bueno, mientras la profesora Andrea se conecta o recupera un poco la señal, me presento. Yo soy Luz Karim Urbano, soy la directora de la maestría en gerencia en ingeniería. Este es un programa nuevo, nosotros lo aperturamos este año, ya llevamos la primera cohorte y estamos próximos a aperturar la segunda cohorte en febrero del 2020. Eh, no sé si por lo pronto tengan alguna inquietud, algo que deseen conocer del programa de la maestría, mientras recuperamos el contacto con la profesora Andrea. Ninguna duda, pregunta. ¿Todos los que se encuentran en la sala son ingenieros? Yo no. No, Valentina, ¿qué formación tienes? Yo soy estudiante de segundo semestre de Narrativas y Entretenimiento Digital. Oh, ya, ¿y te conectaste porque te pareció interesante el tema? Sí, a mí me llama la atención cualquier evento que ofrezca la universidad. Eso está muy bien, claro, contribuye muchísimo a la formación profesional en términos generales y más que todo un tema tan transversal a todas las carreras y a todo tipo de empresa u organización como lo es el tema de gestión del cambio. Eso es algo que le afecta y que se debe tener en cuenta en cualquier tipo de organización. Regálenme en un momento, voy a escuchar a la profesora para saber qué fue lo que le pasó. ¿Listo?
Bueno, ya la profesora Andrea me comenta que se cambió de internet y que ya está próxima, aquí ya la tenemos. Profe Andrea, muchas gracias. Gracias. Ya Qué digo pena. entonces con el público. Tranquila. Gracias, muy amable, Luzca. Bueno, entonces íbamos por Camilo. Camilo me decía que tiene su propia empresa, que era ingeniero, Camilo, ¿me dijiste? Eléctrico. Eléctrico. Ok, listo, Camila, muchas gracias. Ingeniero eléctrico. Gracias. Héctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Pues soy ingeniero industrial egresado de la Autónoma. Ok, Sí, ¿qué haces actualmente? estoy ahorita en una, pues siempre, bueno, digamos que el año 2000 tengo ganas de iniciar un emprendimiento sobre una revista de profesionales. Y es lo que tengo en mente, aunque he trabajado siempre como Ok, consultor, auditor y coordinador de proyectos de sistemas de gestión. ok, Héctor, Gracias. muchísimas gracias. Valentina. ¿Está Valentina? Bueno, entonces, Feli. Ok, bueno, por ahí no veo Feli, listo. Entonces, les voy a contar un poquito quién soy. Al final les voy a dejar un QR. Yo soy Andrea García. Soy en este momento, tengo una experiencia más o menos de 25 años en el sector financiero. Siempre estuve liderando equipos comerciales. Siempre estuve en procesos que tenían que ver con gestión de cambios. De hecho, uno de los casos de este que voy a tratar hoy, pues es de esa última empresa donde soy gerente regional. Soy administradora de empresas, especialista en finanzas con una maestría en alto desarrollo empresarial y hoy soy coach de negocios conscientes. Me dedico a acompañar a las empresas en este proceso de gestionar esos cambios, tanto de cultura como de sostenibilidad. Hoy estábamos en la Cámara hablando de sostenibilidad con los mentores y soy mentora de la Cámara de Comercio. Entonces, bueno, espero que este ratico les sirva, por favor. Hagámoslo súper interactivo. Voy a compartirles pantalla. Espérame. Ok, compartirme. Ahorita me dicen por favor si la están viendo para empezar. No sé este computador que me pasa hoy. Este sistema. Luzca no me deja compartir. Ah, bueno, dame un segundo, reviso para darte entonces control como organizador. Qué pena ya. Ahí, espérame si ya tengo. Ahí ya la está viendo. Ah, sí, ya se está viendo, perfecto. Perfecto, listo. Entonces vamos. Entonces, bueno, se preguntarán por qué ese título. Ya les voy a contar por qué ese título más adelante cuando empecemos a hablar del caso. Vamos a hacer como unas pequeñas reflexiones, ¿sí? Lo primero es que quiero como que pensemos en lo que era nuestra tecnología antes. Estamos hablando de que el teléfono fijo que data de 1876, que más o menos se demoró 76 años en llegar a 50 millones de usuarios. Básicamente, en ese momento, pues teníamos una infraestructura limitada. El desarrollo del teléfono fijo pues requería una red física de cables e instalaciones que implicaban tiempo, costos y un esfuerzo significativo en construcción. La accesibilidad económica durante finales del siglo XIX y el XX, yo creo que nuestra población todavía no tenía los ingresos para acceder a ese tipo de tecnología. En ese momento era novedoso. La innovación inicial pues era una tecnología completamente nueva en un contexto donde la mayoría de personas aún estaban
concebía y no era importante el tema de comunicación, ¿sí? No era esencial. Y la globalización en ese entonces pues era incipiente, la difusión de productos y servicios estaba muy limitada por barreras de transporte y la falta de conectividad internacional. A diferencia del teléfono fijo, los celulares solo se demoran 5 años en llegar a 50 millones de usuarios. Básicamente los celulares llegaron ya con una infraestructura desarrollada, o sea, llegaron ya con un avance, ¿sí? Y a diferencia del teléfono fijo, pues los celulares aprovecharon claramente los avances en telecomunicaciones y las redes inalámbricas. Había una necesidad de comunicación percibida, pues estamos en 1983, y el concepto de comunicación móvil pues ya era ampliamente valorado no solamente en las empresas, sino también con las personas. Reducción de costos. Perdón, Luzca me está escribiendo. Reducción, perdón, un Y momento. Andrea, qué pena interrumpirte. Tú de pronto estás pasando diapositiva porque nos quedamos en la primera. No, estoy en la primera todavía, tranquilos. Ay, qué pena. Dale. Bueno, tranquilos. Bueno, íbamos en celulares 5 años, mayor necesidad percibida, o sea, hacia 1983 ya, pues, tanto los negocios como los hogares ya teníamos esa necesidad. También había un tema de reducción de costos, porque pues inicialmente los celulares llegaron, eran muy costosos, pero luego las compañías comenzaron a salir con aparatos mucho más accesibles, ¿sí? Para todas las personas. Y además llegaron en un momento de la globalización que estaba en aumento, ¿no? Una economía mucho más globalizada, avances en transporte, en logística, bueno, en fin. Luego viene Facebook. Facebook solo se demora 2 años en llegar a 50 millones de usuarios. Y básicamente es que Facebook llega en la hora de Internet, era de Internet, ¿sí? O sea, él llega en el momento justo. Y él emerge en el momento en que ya estaba eliminada de todo lo que se llamaba la infraestructura física adicional. O sea, Facebook no necesitaba infraestructura física, pero sí tuvo un crecimiento exponencial y básicamente porque eso estaba a un clic. Tú la descargabas, además es gratis. Pero además de eso, habían redes sociales emergentes antes de Facebook. Facebook llega con una oferta muy interesante que en ese entonces era una oferta como más intuitiva, más limpia, más enfocada en conectar personas. Entonces, vamos el compañero del vecino, el compañero de trabajo, con el que nos habíamos graduado de la universidad o el colegio. Y eso hizo que esa era un efecto multiplicador. Luego hablamos de Pokémon Go, que llegó en el 2016. Mi hijo dice, yo creo que lo alcancé a ver jugando con eso, ¿sí? Básicamente es que Pokémon tiene una base, crece en 19 días, llega a 50 millones de usuarios y claramente es porque él ya venía con una base de usuarios donde Pokémon tenía hasta serie, tenía, ya era una franquicia, tenía miles de seguidores en el mundo, ¿sí? Y tenía esta serie de teléfonos. Entonces, ya tenía él ya llega utilizando Pokémon, también está, simplemente lo bajo y era completamente gratis. Y él llega utilizando todos nuestros smartphones y los iPhones. Las redes sociales, él se hace viral básicamente en redes sociales gracias a los influencers y a que todo el mundo compartía la experiencia en vivo y por todo el mundo. Eso hacía que fuera como una experiencia única y el eslogan de Pokémon Go era cásalos a todos, ¿sí? Yo creo que alcancé a ver mucho de eso. Se volvió una moda y se volvió como que todo el mundo tenía que estar en él, pero al final pasa. Luego viene, y además era gratis, ¿no? Era completamente gratis. Entonces, como la reflexión de esto es que el tiempo que tomó una tecnología en alcanzar esos millones de usuarios, pues ya se reduce a esto, ¿sí? O sea, los avances tecnológicos que ya no necesiten 76 años. La cultura digital, o sea, estamos hiperconectados, nuestros hijos y todas las nuevas generaciones viven conectados. Y por supuesto, la viralidad, eso es lo que hace que ya hoy la tecnología no se demore todos los años que tiene que demorar. Bueno, el cambio individual, cuando hablamos de gestión de cambios, ¿sí? Hablamos de 2 tipos de cambios. Voy a hacer simplemente un refresh de lo que significan esos 2 cambios, todo lo que se llama gestión de cambios en negocios. Y básicamente habla de 2 tipos de cambios. Los VUCA,
¿sí? Tenían que ver con antes de la Guerra Fría, estamos hablando de 1930, que el ejército de Estados Unidos los utilizaba para cuando tenía que enfrentarse a la naturaleza de situaciones muy cambiantes. Pero hoy tiene mucha relevancia, le agregaron la H, que significa hiper y conectividad. Tiene que ver con un mundo, un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto son los entornos. Después del 2020, después de la crisis sanitaria del COVID, pues viene un mundo caótico y nacen los BANI, que nos acostumbran a movernos, nos enseñan a movernos en un mundo más frágil, más ansioso, lineal e incomprensible. Hoy vemos las empresas en todo el tema que tiene que ver con gestión de cambios, pues una de las que tienen que aprender las empresas en un mundo totalmente caótico. De eso se trata, esto solo lo profundizamos, lo estoy pasando como para tener una idea. La curva de transición individual, bueno, esto es básicamente lo que le pasa a todas las personas de la compañía cuando hacemos un cambio, ¿sí? Empezamos muy felices, entonces todo el mundo abraza la emoción, ¿sí? La felicidad me pide que la celebre, que celebre algo que a mí me está pareciendo muy, muy chévere. Luego voy con el miedo, me genera incertidumbre, luego voy con la resistencia, me quiero devolver, esto no me gusta más lo que hacía antes. Luego viene, ¿sí? La desilusión, cuando tengo desilusión entro en crisis, ¿no? Todo esto pasa cuando estamos implementando cambios. Luego comienzo a replantearme la idea, ¿sí? La replanteo y digo, bueno, vamos a hacer estos ajustes y sigo, hago la exploración y hago pruebas. Luego integro a todo el resto del equipo, ¿sí? Y luego sigo adelante, genero confianza y hago el proceso de adaptación. Eso básicamente es la curva de transición que hacemos cuando tenemos cambios dentro de nuestra compañía. Bueno, aquí quiero recordarles los casos de fracasos de empresas. Pues recordemos a Kodak cuando se queda con los rollos y pues ya vienen las cámaras digitales y el celular. Recordemos a Atari. Señor, Buenas noches. buenas noches. Sí, doctora, es que, perdón, no vemos que su presentación corre. Aún está el número 1 que dice para hacer que las No, cosas fáciles se puedan hacer difíciles. Por favor. no, espérenme, qué pena. Sí, qué pena. Voy a Muchas dejar gracias. de compartir otra vez. Muchas gracias por avisarme, por favor. Luzca, no sé. ¿Ya me diste permiso, Luz Karina? Dale compartir ¿Será? pantalla completa. Ya voy otra vez. Compartir pantalla completa otra vez. Ilumino aquí, vuelvo acá, vuelvo a la presentación. Espérenme, qué pena, menos mal me avisaron. Por favor, díganme. O sea que ustedes quedaron aquí, perdón. ¿Aquí quedaron? Allí y ahorita dale modo presentación para que a medida que vayas avanzando pues se vea también más amplia la diapositiva. Ya estoy en modo presentación. Ustedes no la están viendo en modo presentación. Ah, pues se alcanzan a ver las miniaturas. Ahí ya se está viendo modo presentación. Perfecto. Ahí ya está. Ya cargó. Sí. Ya cargo. Espérenme. Hablé de los cambios individuales, los buca y los bunny. ¿Listo? Aquí hablé de la curva de transición. ¿La están viendo? Por favor, me van confirmando. Cualquiera me interrumpe porque yo no los estoy viendo. ¿Sí? Sí, muchas Aquí gracias. voy. Sí. Héctor, ahí estamos. Estamos en la curvita de transición Sí, individual. sí, ¿sí o no? correcto, estamos en la curva. Estamos en la curva. Bueno, entonces, esto tiene todo que ver con lo que sentimos, con lo que sentimos todos en ese proceso de transición, ¿sí? Eso se llama, abrace la emoción, ¿no? ¿Sí? Y además gestione las suyas y la de todos, ¿sí? Y ya vamos a hablar cómo. Aquí les estaba empezando a contar que recordáramos los casos de empresas que fracasaron en el intento porque no cambiaron, porque se quedaron allí. Que recordáramos el caso de Kodak, Kodak se quedó con los rollitos cuando llegan las cámaras digitales, los celulares. En el caso de Atari, que se queda con el aparatico, ¿sí? Cuando llega el PlayStation y el Nintendo Wii, y estamos hablando de esa es una realidad aumentada. Estamos hablando, hablemos de Sony, que acuérdense que Sony se queda con su modelo antiguo, él no innova, llegan iPhone y Samsung con teléfonos inteligentes, súper novedosos,
y Sony se queda en su modelito que era así cuadradito, bien básico. Recordemos también a Pan American Airlines. Ellos eran una aerolínea con un costo bastante alto y luego aparecen a American Airlines y Delta ya posicionándose como una aerolínea más asequible o digamos de low cost, de bajo costo. Y por supuesto, léanse por favor este libro que se llama No hay reglas. Trata de todo este caso de Blockbuster Video. Hoy, la última casa que queda de Blockbuster Video está en Oregon, en Estados Unidos, y funciona como un Airbnb. Y pues llega Netflix, indiscutiblemente. Bueno, en la gestión de cambio organizacional, el antecedente es una gestión de cambios individual, pues aquí tiene que todos, ¿no? La parte interna, empleados, gerentes, propietarios, las empresas como clientes, acreedores, gobierno, sostenibilidad, hoy es un término y es algo que debemos incluir dentro del cambio, ¿sí? Sociedad, proveedores y stakeholders. Básicamente, la sostenibilidad antes no existe en todos los libros que hay de gestión de cambio, no han incluido la sostenibilidad. Ya se está incluyendo porque pues ya estamos hablando de eso y eso fue lo que nos dejó como experiencia la COP16. Hay que empezar a hablar de sostenibilidad, hay que empezar a guiar a las empresas y eso también requiere un cambio, una gestión de cambios. Y aquí voy a hacer un recorderis, por favor me dicen si las diapositivas están pasando, de los tipos de cambios organizacionales que hay, los cuales en su momento en los módulos de la maestría se van a tocar uno a uno, vamos a hablar de las diferencias. Uno es el de Kurt-Lewin, que habla de 3 fases: descongelar, etapa del cambio, etapa de recongelar. El de Greiner, que es 4 factores: la edad de la empresa, el tamaño de la organización, las fases de evolución, la tasa de crecimiento. El de Acker, 5 fases: conciencia al cambio, desarrollar, conocimiento, habilidad y bueno, se me escapa esa palabra en inglés. Y que es el más famoso, es uno de los que más se utiliza, que es el de Kotter. Y habla de 8 pasos, básicamente. Y los 8 pasos son crear un sentido de urgencia, ¿sí? Crear una coalición, ya me voy a referir al caso, tener una visión para el cambio, comunicar la visión, eliminar los obstáculos, celebrar los triunfos a corto plazo, construir sobre el camino y anclar el cambio cultural de la empresa. Y sobre esto tengo que hablarles aquí viene el caso Colfondos. Entonces les voy a contar un poquito del caso Colfondos. ¿En qué consistió el caso Colfondos? ¿Cómo hice parte de ese cambio? ¿Qué nos funcionó y qué no funcionó? ¿Y dónde fallamos en el intento? Hacia 1999, el Grupo Colpatria, Mercantil Colpatria, entra en crisis. El Grupo Colpatria ya tenía fondos, estoy contando historias. Allí entra, recuerden por favor que hacia los 90 entra la crisis inmobiliaria, donde nos cogió el UPAC y nos hizo que nuestras casas, nuestras viviendas costaran más de lo que estábamos debiendo en el banco. Todo el sector inmobiliario cae, el Grupo Mercantil Colpatria sale a vender ese fondo de pensiones, en ese momento era Horizonte. Luego se demora una década, se demoró 10 años. Señora, ¿estoy bien? ¿Lo están viendo? Sí, va perfecto. Sí, está bien. Ok. Luego se demora 10 años, obviamente es un ejemplo de resiliencia completo del Grupo Mercantil Colpatria. Ellos cuando yo en esa época todavía no había llegado a Colpatria, en ese momento lo que hace, en ese momento era Santiago Perdomo, el dueño del grupo es Eduardo Pacheco, y para ayudar a todas las inmobiliarias a salir de la crisis, lo que hacen es que crean patrimonios autónomos para acompañar a las inmobiliarias y ayudarles a gestionar todos sus procesos y no ahogarlas desde el punto de vista financiero con la deuda del banco. Y lograron en 10 años
recuperarlas y no perder ni el banco ni la inmobiliaria, pero sí tomaron decisiones estratégicas. Luego, hacia el 2019, regresa al negocio de pensiones y compra Citicorp Fund. El fondo pues, también venía del Citibank, era un hijo del Citibank. El Citibank en la crisis de los 2000, que también pasa en Estados Unidos, donde la Fed le dice a todos los bancos en Estados Unidos, ustedes quieren que los salve, pues vendan los negocios que no sean banco, y en eso llega Citicorp Fondos y vende Citicorp Fondos. Llega el Citibank y vende el Citicorp Fondos. Ahí llega nuevamente, ¿sí? GE Money ya estaba en el banco, en ese momento yo ya estaba en el banco. Luego vienen socios estratégicos como Palm Ford Management, Linsor Capital, como partners en Citicorp Fondos. Y llega Scotiabank y compra banco y fondo. Y los dos los compra en el 51% de participación. Luego, hacia el 2011, ya empieza la estrategia y comienza como la competencia, básicamente el sentido de urgencia que nos hizo decir, hay que cambiar, ¿sí? Fuera de quitar el letrero de Citi, en el cual teníamos 4 meses de letrero de Citi. El Citibank nos dijo, tienen 4 meses para montar oficinas, quitar los letreros, porque no puedo permitirles más de 4 meses, y eso fue una carrera maratónica. Luego tomamos esta decisión, dice, bueno, la competencia, mientras que nuestra fuerza de ventas era una fuerza de ventas muy antigua en pensamiento, un poco acostumbrada a tener clientes en una agenda manual, ¿sí? Y empezamos a hacer unos cambios que ya les voy a contar. Entonces, el sentido de urgencia básicamente comienza con la competencia con avance tecnológico, mientras que a nosotros teníamos que esperar que el asesor nos diera mirando su agenda y hojeándola, pues Porvenir y Protección tenían GPS y localizaban, tenían claro dónde estaba el asesor, qué empresas visitaba, y tenían además perfiles por tipo de asesor. También tenía análisis de datos, ¿sí? Nosotros no teníamos claro qué participación teníamos en las empresas, no sabíamos qué número de empleados teníamos afiliados por empresa. Otra sentido, los otros dos fondos tenían aseguradora, nosotros no, ¿sí? Mientras que el grupo Porvenir tenía su aseguradora, que era Alfa, pues el grupo Protección tenía a Suramericana, pero el grupo Mercantil Colpatria, a pesar de que tenía seguros, no tenía dentro de su portafolio, pues no tenía el previsional, que era el seguro que se necesitaba para este tipo de casos. Y aquí vienen qué hicimos, ¿sí? Entonces, lo primero es que en esa coalición que formamos, sacamos de cada área que necesitábamos que se involucrara un líder. Entonces, de recursos humanos, para acompañar eso directamente la vicepresidencia de recursos humanos, un líder de entrenamiento que nos ayudaba mucho a saber, bueno, en qué temas los vamos a capacitar y cómo va a ser la migración de estas personas desde la agenda manual a lo que necesitábamos. De un líder de jurídico, necesitamos revisar contratos, había que cambiar contratos, ¿sí? También mercadeo, porque había que crear estrategias de cómo íbamos a implementar o a llegar a cada uno de los nichos que nosotros necesitábamos llegar, utilizar en las empresas y penetrar, y además fidelizar. Y operaciones, porque claramente necesitábamos un nuevo software de gestión de clientes. Aquí viene este cambio completo, ¿sí? Comenzamos muy maratónicamente una capacitación, creamos unos aliados, que era la Caja de Compensación Familiar. Comenzamos desde el proceso chiquito de capacitarlos en Excel, ¿sí? Eran señoras mayores que eran madres cabezas de hogar. Venían con una formación muy básica, eran bachilleres en su gran mayoría, o técnicas o tecnólogas. Entonces ese proceso fue muy lindo de poderlas acompañar en todo esto pues que una señora ya en ese momento de 50 años, pues era un reto para ella, si nunca había cogido un computador, pues empezar a usar un computador. Tuvimos que capacitar a la fuerza de ventas
todo el paquete de Office, especialmente en Excel. También hicimos un proceso de acompañamiento en todo lo que era el cambio en la imagen, en si los íbamos, como los segmentamos en pymes, micropymes, corporativos, pues cada asesor debía tener un perfil que identificara. Lo que hicimos es que nos reunimos muchos días, muchos sábados, muchos domingos, con la información que teníamos, que era de la S400, a sacarla uno por uno, una por una de las empresas, a mirar cuántos afiliados teníamos, ¿sí? Y luego empezar a recolectar la información con el asesor que visitaba, a la cual a cada asesor se le asignó, dependiendo del portafolio, del segmento en que lo dirigimos, se le asignó un número de empresas, no eran 100, era un número donde pudieran atenderlas y dedicarse a esas 15 o 20 empresas, pero bien atendidas. Se les entregó las herramientas, un computador y un teléfono corporativo. En eso hubo muchos dolores de alma porque el esquema que se tenía de comisiones en ese entonces pues beneficiaba más al asesor que a la compañía. Llega el accionista pidiendo, pues como todo accionista y como todo nuevo socio estratégico, dice yo necesito rentabilidad. Se crea un esquema de comisiones para lograr que el asesor con la nueva esquema de remuneración, se crea una sombrilla para decirle al asesor, yo te apoyo, ¿sí? Mientras que tú llegas con esta manera de vender, no con la anterior, al valor en promedio de comisiones que estás recibiendo. Eso fue un reto, tocar el bolsillo de las personas, pues duele, ¿sí? Las personas se incomodan. Yo creo que una de las cosas que nos caracterizó muchísimo y creo que fue bueno en este aspecto fue haber mucho contado el detrás de cámaras, ese detrás de cámaras de por qué esta manera de comisionar pues no era favorable para la compañía. De hecho, les voy a compartir el caso ahorita que terminemos, porque recuerden que los fondos de pensiones, les voy a contar un poco en qué consisten las ventas. Nosotros, los fondos de pensiones vivían de traslados de otras AFPs, o Porvenir Protección y Colpensiones, o de las vinculaciones iniciales. ¿Qué son las vinculaciones iniciales? Las vinculaciones iniciales son el joven de 18 años o de 23, recién graduado, que ingresa al sistema pensional, al sistema laboral en Colombia, ¿sí? Entonces, esa era básicamente la competencia, mientras que Porvenir y Protección tenían, solo entre ellos dos, tenían exactamente el 90% del mercado, pues Fondos tenía a duras penas entre el 8 y el 10% del mercado, ¿sí? Entonces, era comenzar a ganar en el mercado con rentabilidad, ¿sí? Y con una fuerza de ventas, pues que había que acompañarla en el proceso. Muchos lograron llegar a feliz término, pero otros en el cambio pues se quedaron. Eso, de alguna manera eso pasó. Vamos espérenme que está pensando ya. Luego viene la manera en que comunicamos el cambio, ¿sí? Entonces, mucho de esto tiene que ver con los líderes. Una de las cosas, hoy en el panel que estuve, hablaba de todo cambio, es la cabeza más importante de un cambio es un líder, es el líder, ¿sí? Y es al líder, que es la primera red que cogimos para comunicar el cambio. Y yo tenía una en particular que se llamaba Mónica, me acuerdo. Y cada que hablábamos de un cambio, ella me respondía cómo se llama este webinar. Ella me decía, pero jefe, ¿para qué hacer las cosas fáciles y las podemos hacer más difíciles? Y yo en ese instante como que yo decía, Dios mío, ¿sí? Es un reto tratar de explicar ese detrás de cámaras. Y el detrás de cámaras no es otra cosa de por qué es importante hacer el cambio. ¿Qué es lo que pasa si no hacemos el cambio? Ese es un detrás de cámaras. Si no hacemos el cambio, pues nos desaparecemos. Si seguimos pagándole al asesor solamente, al asesor le pagábamos en ese entonces, antes del cambio de esquema de comisiones, solamente por traer el papel firmado del cliente. O sea, que él iba, te visitaba,
te firmaba el papel y yo le pagaba el 50% de la comisión sin tener claro y sin que el recaudo hubiese llegado. Entonces, claro, como no había un orden, como todos vendían y las empresas que querían, pues eso hacía que me trajeran personas o llegaran al fondo de personas afiliados que no tenían densidad, capacidad de ahorro, primero, y no tenían densidad de pago. Entonces, cuando íbamos a ver, habíamos sacado una comisión del 50%, ¿sí? De un traslado, pero en realidad esa persona nunca volvía a aportar al sistema. Entonces, cuando empezamos a cambiar todo eso y a explicar el detrás de cámara, pues empieza toda una historia detrás. Los líderes forman una parte importante, son lo más importante, ¿sí? Los líderes, muchos, y no necesariamente a veces son líderes, pero en el formador de formadores tú coges un grupo muy personas con ciertas habilidades blandas que logramos identificar, y lo que hicimos fue que formamos todas esas personas, ¿sí? Para que fueran formador de formadores, porque todos vamos a lograr eso. Luego recibimos grupos focales de retroalimentación de la fuerza de ventas. Lo que hicimos fue que íbamos haciendo cortes, ¿sí? Reuníamos la fuerza de ventas y cómo vamos. En que no estamos viendo, ¿sí? Como escuchar mucho, porque al fin y al cabo la fuerza de ventas era la que estaba en la calle enfrentándose con los clientes, enfrentándose con las empresas. Y igual hicimos focos focales con algunos clientes empresariales, pymes, de cuáles eran las expectativas que querían ver y en qué podía mejorar la atención con ellos. Mucho tenía que ver con la parte tecnológica. Entonces, a eso, cuando ya llegamos a eliminar esas barreras, entonces lo primero que hacemos es llegar con CRM, que no es otra cosa que tener toda la información de los clientes, y los clientes pues no eran de los asesores, así ellos los tuvieran muy abrazados en una agenda manual, juntados a un asesor. ¿Qué pasó con esta empresa y con este empleado que está dentro de esa empresa? Espéreme un momento, ya le voy a contestar, jefe. Entonces, él tenía que mirar en la página de agenda para poder responder y pasar toda la asesor a CRM, pues tuvo un tiempo, fue maratónico. El uso del Excel y de su computador. Luego, ya tenerles un email corporativo. Inicialmente los asesores en las salas de venta no tenían computador, solamente tenían un computador de escritorio por sala de ventas, y ahí tenían que hacer las consultas de los clientes, ahí tenían que leer el correo corporativo general y mirar las noticias que se enviaban desde Bogotá, desde el área de recursos humanos o mercadeo. Entonces se crea un email corporativo a cada asesor. Siempre llegó la tecnología en ese momento, el link, que era con lo que hacíamos reuniones virtuales, porque cada regional tenía a su cargo pues municipios, ciudades medianas como Pereira, Manizales, Cartago, ¿sí? Entonces eso lo hicimos y fue muy, muy valioso, pues poder pasar la información de las agendas de los asesores y recolectando información de las empresas a una tecnología que era CRM. El CRM lo que le permite a la empresa es saber qué pasó con su cliente, ¿sí? Que si el asesor se va, la historia del cliente quede allí, que yo sepa cuál es la trazabilidad, que yo sepa qué le vendí, que yo sepa cuáles son los empleados, que yo tenga la persona contacto. Eso es lo que nos permitía el CRM, y fue maratónico, pero se logró tener toda la información en CRM. Luego era importante celebrar eso que llamamos los triunfos a corto plazo. Entonces, premiar y hacer reconocimientos a esas mujeres valientes, valiosas, donde los nietos les enseñaron a manejar el computador y contaban eso como una experiencia, y para nosotros pues, todos los triunfos pues tuvo su reconocimiento. Los graduamos en Excel. Luego hacíamos campañas incentivando el uso de CRM semanalmente, y hacíamos reuniones de seguimiento diarias y semanales. Esto es un tema de mucho de contagiar, mucho. El seguimiento es uno de los factores más importantes que existen dentro de la gestión de cambios. Si yo no le hago seguimiento a lo que estoy implementando, es muy difícil que perdure en el tiempo. Esta parte de construir o reconstruir sobre el cambio, por ejemplo,
esto de las reuniones, del seguimiento, de identificar oportunidades. Entonces ahí en esas reuniones de seguimiento podíamos identificar, el líder me podía identificar, oiga, a esta persona necesita más capacitación o necesita más capacitación en Excel o necesita ayudarlo a hacer cierres de ventas. Entonces ahí empezaba a jugar también un poco las habilidades blandas de estas mujeres o estas personas. Era más un porcentaje más alto de mujeres que de hombres, casi siempre en las ventas se da ese indicador. Y al final lo que hacíamos es que reajustábamos, repensábamos, el cambio seguía, pero si en el camino se ajustaban pequeñas cosas. Y al final, pues, la manera de anclar el cambio es creando el hábito. ¿Sí? Uno se impregna el cambio cuando yo todos los días hago esto. ¿Sí? Repito, hago seguir, recalco, explico el por qué, qué pasó, el detrás de cámaras, el por qué es importante tanto para él, cómo te voy a beneficiar a ti y cómo se va a beneficiar la compañía. Entonces, fue un cambio muy bonito del grupo Colpatria. Luego ya hoy, pues, para los que saben algo de esta compañía, hoy ya Colpatria, Scotiabank y Colpatria juntos venden Yalto, venden el negocio y lo compra Habitat, que es un grupo chileno, y hoy está funcionando. El grupo Habitat lo que hizo fue que se concentró solo en las principales ciudades, dejó de un lado municipios, porque las principales ciudades eran lo que le daba. Y nosotros creamos, para competir con las aseguradoras, creamos un patrimonio autónomo que nos permitió manejar nuestro seguro previsional, porque en ese momento teníamos a Mapfre, que cada año teníamos que renegociar, y básicamente el seguro previsional es el seguro que hace que un fondo te responda a ti como afiliado en el momento de una pensión de sobrevivencia a tus herederos o a una invalidez. Y lo que nos pasaba era que la gran mayoría, la franja o el indicador más alto lo teníamos en jóvenes entre 18 y 23 años, básicamente porque violencia, ¿sí? Y accidentes de tránsito. Eso era como el indicador más claro que teníamos cuando afectaba el seguro previsional. ¿Eso qué quiere decir? Que un muchacho entre los 18 y los 23 años en su cuenta de ahorro individual, este es el régimen del RAIS, el Colpensiones Público, es el régimen de prima media, en un momento de los 18 a los 23 podía tener basado mínimo, pues máximo 5 millones de pesos ahorrados de su cuenta de ahorro individual, o sea, aportados por esos años de trabajo, y para el fondo pensionar a esa esposa que dejaba, o si la mamá dependía de esa mamá, ¿sí? A esa esposa con un bebé de 8 meses, pues había que sacar en ese entonces 180 millones de pesos para poder responderle a la familia. Y esta siniestralidad, esa muchacho, pues representaba un siniestro para nosotros, y la compañía Mapfre cada año nos subía mucho más la tasa de la prima que nos cobraba, y eso hizo que nosotros comenzáramos a ver el spread, que es como la ganancia, ¿sí? Entre lo que el fondo recibía, lo que y lo que tenía que pagar por siniestros, y una época bastante fuerte en siniestro, ¿cómo se dice? Ay, en seguridad, pues, en temas de seguridad, de conflictos o muchos accidentes y en diferentes ciudades. Y de alguna manera, en ese momento yo tenía la regional más siniestrada, tanto en Cali, Cartago y Manizales. Bueno, como a grosso modo el caso. Quisiera que me hicieran preguntas. Aquí les estoy compartiendo, yo sé que esta presentación les va a llegar, aquí les estoy compartiendo una de las libretas que teníamos de remuneración para una persona comercial, o sea, un líder comercial, donde incluíamos puntos importantes como la efectividad de la venta, el cumplimiento, la rotación de la fuerza de ventas, la apertura del mercado, teníamos un proceso de cálculo, obviamente, el cumplimiento, pero luego llega algo, nos pasó, y
pues quisiera como primero indagar qué preguntas tienen para ya, qué creen que ven en este caso, qué preguntas tienen, dudas, inquietudes, cuéntenme un poco sobre eso. Luzca, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí, te estamos escuchando perfecto. Bueno, ok. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, ¿qué información quieren que ampliemos? Héctor, Camilo. ¿No hay preguntas? Hola, es que llegué tarde a la conferencia. Quisiera saber cuál es la relación entre el Scotiabank y Colfondos, cómo es ahí la relación que tiene ahí. La relación. Sí, que es Diego, en Scotiabank este y momento, Colfondos. sí, Scotiabank es un grupo canadiense, ¿sí? Sí, claro. Los señores Pacheco, que son los dueños de todo Mercantil Colpatria, recuerden que el Mercantil Colpatria tiene capitalizadora, aseguradora, Seguros Colpatria, tiene constructora Colpatria, Banco Colpatria y en ese momento era fondo, ¿sí? Además de algunas inversiones y otros negocios que tenía. Entonces, los Pachecos siempre buscaban atomizar el riesgo y lo hacían a través de buscar un socio estratégico. Normalmente, ¿qué pasó? El socio estratégico que llegó a comprar el 51% de las acciones del banco, como las acciones del fondo, fue Scotiabank, ¿sí? Entonces, te hago un recordaris, Diego, es el fondo Colfondos inicialmente era del Citi y se llamaba Citi Colfondos. En esa, te estoy hablando del año 2000 hacia acá. 2000, de los 2009, ¿sí? Hacia acá. Luego en el 2011 es que vende el Citi, 2009, perdón, entre el 2009 y 2010, el Citi vende a su fondo y se lo vende a Colpatria. Y luego Colpatria se consigue ese socio estratégico que es Scotiabank y llega a comprar las dos cosas, tanto el banco como el fondo. Y hoy es de Habitat, un grupo chileno. Hoy ya dice, aquí abajo pequeño dice Colfondos y acá arriba grandote dice Habitat. Ya lo compró Habitat, de hecho. Ah, listo, ¿Qué otra listo, duda gracias. tienen? Con gusto. ¿Qué otra duda tienen? ¿Dudas, inquietudes? Porque les voy a contar qué no funcionó. Porque todo sonó muy bello, pero hay algo que no funcionó. Siempre hay algo que no funciona. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Bueno, les voy a contar qué no funcionó, ¿sí? Y en esto, siempre cuando implementen un cambio en su empresa, cuando estén acompañando un cambio, hay algo que no se puede dejar de un lado, ¿sí? O más bien hay que dejarlo de un lado, y es el ego. En ese proceso, la primera regional que implementa el cambio, porque venía de Colpatria, era el mismo grupo. Yo venía de Colpatria, de todo el cambio de GE, que era General Electric. En ese entonces, Colpatria había comprado el 51% del banco. Luego salgo de Colpatria y comienzo con Colfondos ya, con el nuevo socio estratégico. Y después de todo esto que hicimos, empezamos por la regional occidente, que era la mía, junto con un equipo maravilloso que me acompañaba en ese entonces, que eran 13 reportes directos entre gerentes de ciudad y parte operativa, también recursos humanos, yo tenía recursos humanos. Pero hay algo que falló en el proceso, y es que cuando hicimos el despliegue en Bogotá y quisimos hacer el lanzamiento en Bogotá de lo que iba a pasar, claro, nos invitan como Occidente y el que habla del
del proceso del cambio y lo que iba a pasar, pues fue el presidente, ¿sí? En ese momento, un barranquillero con un tono de voz fuerte, grande, alto. Él daba como miedito en ese entonces, había gente que le tenía miedito, como sí, respetico miedito. Y en ese momento, yo creo que uno de los, o el error que cometimos, es que cuando se hace el despliegue, en esa soberbia que da el ego de cuando estamos en un cargo muy alto o son dueños de las empresas, pues yo creo que hay un error grandísimo y fue la forma, y no dio la forma en la que expresó el cambio. La anécdota es muy, muy tenaz. Uno de los asesores de Bogotá se levanta de una manera claramente que no estaba bien, no era la adecuada, fue una manera bastante lanzada y yo diría que irrespetuosa. Y con la mano el señor presidente está contando en qué consisten los cambios, está contando vamos a hacer, está contando la parte, y llega la parte de las comisiones, ¿sí? Que es donde uno le toca el bolsillo, cuando usted le toca el bolsillo a la gente, Dios mío. Entonces, llega esa partecita de las comisiones y llega el asesor, me acuerdo tanto, y le dice, señor presidente, y le levanta la mano así, señor presidente, ¿y usted cómo me va a garantizar a mí los ingresos? ¿Sí? Y el señor presidente nuestro le contesta, es usted que me los tiene que garantizar a esta compañía. Es usted el que tiene que ir o en bicicleta o en patines o en patineta, pero usted es el que tiene que visitar a los clientes y traer el ingreso a esta compañía. Al otro día, habían 23 personas en un sindicato. Y ahí nace el sindicato que se llama Sintra Colfondos, que nos sacó todas las canas, porque fuera de ese proceso tan duro, el tiempo, era todo contra el tiempo, era cambiar la llanta de un carro andando, ¿sí? Era como una carrera maratónica en contra del tiempo, en contra el accionista pidiendo rentabilidad, pero la gente, yo creo que nos equivocamos y me parece muy importante que ustedes tengan este mensaje, y es que nos equivocamos en la manera como se hizo el despliegue de la información. Porque cuando uno en ese momento no tocó de manera adecuada las emociones o no gestionó las emociones propias, sino que las gestionó desde el ego, desde aquí yo mando y esto es lo que hay que hacer porque yo lo digo, pues eso nos llevó a que se nos creara un sindicato y luego nos tocó lidiar, empezaron 23 personas y luego llegaron hasta 200 personas. Y ese fue uno de los momentos difíciles que vivimos como fondo. Aprendimos, luego al final uno aprende a lidiar con esto, ¿sí? Estamos en un gobierno también en ese entonces de que tenía que afiliarse, pues que la asociación era válida, que lo hicieran, pues que no importaba y además lo promocionaba, me acuerdo. Estamos hablando de Angelino, de la época de Angelino. Entonces, fueron días muy difíciles, y ahí nos perdimos un poquito, ¿sí? Porque ya cuando fuimos a implementarlo en Bogotá hubo mucha más resistencia. No firmar, no quiero firmar el otro sí, no voy a firmar nada. Duro, eso. Ahí terminó el caso Colfondos. Se los voy a compartir bien, está bien estructuradito y la presentación se las voy a compartir, se las envío con Luz Karime porque ella ya tiene el caso, creo que ya le el caso a Luzca, pero también me falta compartirles la presentación. Bueno, y pues si tienen alguna otra pregunta, duda, inquietud, pues por favor háganmelo saber o me lo escriben. Aquí les voy a, si quieren, aquí está mi QR al final. Si quieren escanear este código, ahí más o menos ahí está todas mis redes sociales, está LinkedIn, está Instagram, está TikTok, en este mundo del coaching en negocios y también en personas, pues
ha tocado migrar un poquito a la tecnología. No soy muy no soy influencer, pero sí este tipo de cosas hay que contarlas, hay que publicarlas. Ahí les dejo el código, igual se los voy a enviar para los que quieran escanearlo. Listo, Luzca, yo creo que de mi parte, ok, si alguien tiene más preguntas, por favor que me lo digan, que me lo cuenten. Héctor estaba levantando la mano, no sé si tenía otra inquietud o era de la participación pasada. No, Eh, Andrea, no, agradecerle por por la capacitación. Realmente sí estoy de acuerdo mucho en esos temas. Las personas, realmente uno organizar personas para que hagan el cambio, eso ha sido siempre y como que no va a tener ningún fin. Realmente eso es lo que sucede en los cambios. No, le agradezco así de mucho y acuerdo. no tengo ninguna duda. Ok, ¿alguien más que quiera participar? Listo, Luzca, creo que no. Andrea, de verdad, muchísimas gracias. Me adhiero a las palabras de Héctor. Estos temas de verdad que son realmente importantes y cuando uno conoce este tipo de antecedentes, de casos, uno aprende muchísimo y logra dimensionar la importancia que tiene planificar estos cambios, ¿sí? El tema de generar alguna transformación en las empresas. Todas las transformaciones en las empresas son dinámicas porque las empresas son necesarias, pero son porque las empresas son dinámicas, tienen que estarse adaptando constantemente. Constante cambio. Entonces, la transformación debe darse para la sostenibilidad de las organizaciones. Pero he ahí el reto de los directivos en, listo, tengo que llevar a cabo estas transformaciones, estas adaptaciones, pero sin generar pánico entre los colaboradores y entre todas las personas pues, que conformamos la compañía. Y creo que ese es uno de los elementos más trascendentales y por los cuales nosotros desde la maestría hemos incluido módulos de este tema a fin de poder planificar y lograr que estos cambios se den de una manera exitosa, sí que tengamos unos resultados exitosos y que todos se logren incorporar y que todos logren ver que forman parte de esa futura empresa o de esa nueva organización que se está gestando. Entonces, Andrea, de verdad, muchísimas gracias, súper interesante, aprendimos un montón. De mi parte, pues también agradecerles a los demás por la participación en este espacio, muchas gracias. Recordarles que tenemos la maestría en gerencia de ingeniería, que es un programa enfocado para ingenieros que deseen mejorar o que deseen aprender o conocer herramientas o potenciar mucho más estas habilidades de gestión, porque a veces en ciertas ramas de la ingeniería somos bastante técnicos, pero nos vamos dando cuenta en el camino que necesitamos otro tipo de competencias. Camilo, levantaste la mano. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y de pronto, Hola, buenas noches. más al micrófono. Andrea. ¿Me escuchan ahí, cierto? Ahí ya te escuchamos Sí, perfecto. sí, Vale, Camilo, te escuchamos. Vale, correcto. Una consulta. Estoy viendo en la página de la Autónoma que el costo del valor periodo académico aparece por 10.280.000, pero menciona un valor de descuento del 20%. ¿Ese 20% de descuento es de qué? Nosotros tenemos varios descuentos, Camilo. ¿Tú eres egresado de la universidad? Regálame un minutico. Hola, ¿cómo estás? Hola, Camilo. Hola. Yo soy egresado, pero de la tecnología. Yo hice la Excelente. tecnología con ustedes en la Autónoma, hice una tecnología en electrónica. La profesional la estoy Excelente. haciendo en otra universidad, la estoy haciendo en la UNAD, ¿sí? Eh, pues digamos porque yo en este momento soy tecnólogo electrónico, salí como tecnólogo electrónico y pues ahora me dedico como técnico en el mantenimiento en una empresa en Grupo Familia. Oh, qué bien. Pero pues aprovechando, Mm, a mí me llamó mucho el tema, la atención, Andrea, me encantó el título de la exposición que has brindado, me encantó mucho, me llamó mucho la atención y sobre todo porque en la empresa en la que me encuentro, pues digamos que se está aplicando este mismo cambio de los cuales tú estás hablando. Agradecerte porque no conocía pues esta metodología de gestión del cambio organizacional, me encantó los 8 pasos que mencionaste.
Entonces, claro, entrando en el programa ya en la página de la autónoma, sí te quería preguntar a ti, eh, docente, sobre el descuento. Sí, veo que hay diferentes descuentos, pero mi caso, no, yo no saldría egresado a la autónoma como profesional, entonces no me aplica el 40%. Bueno, vamos a consultar con las personas de extensión, que no lo veo aquí conectado en el momento, porque nosotros tenemos la beca por siempre Guau, ¿sí? Que es una beca del 40% para los egresados nuestros y deberíamos verificar con ellos si aplica para los de Guautec. Uy, sería genial. Sí, la verdad, ese dato no lo tengo aquí. Y tenemos varias tipologías de becas. Entonces, yo te invito a que te inscribas de pronto si necesitas más información o me mandas un correo. Voy a dejar aquí en el chat mi correo. Vale. Para que con las personas ya del área de extensión, que son los que manejan muchísimo más la parte financiera, nos confirmen. Listo, súper. Sí. Bueno, Gracias, Camilo. es- Luzca, ¿te parece si en el chat podemos enviar el caso de una vez para que ellos lo bajen? Ah, sí, claro ¿Quieres que sí. que- Deja sí? agregar, lo puedes agregar en ¿Lo puedo agregar aquí en el chat? PDF, revísate si te deja. Listo. Ya mismo les digo si me dejo. Si me deja o no me deja, déjenme Si no, ver. como quedaron con los correos registrados cuando realizaron la inscripción, allí a vuelta de correo se les podría enviar, les podría pedir mañana Ah, bueno. que Ok. lo Sí, realicen. porque aquí como que no me deja. No veo cómo. No me No deja. te Solamente es como para conversar. Sí, no me deja. No deja. texto. Listo. Entonces, y te envío ya el PDF para que Claro se que los sí. envíes a ellos. Bueno, chicos, No sé. entonces espero verlos pronto el otro año. Vamos a tocar temas, si todo sale bien, súper. Vamos a hablar mucho, no solamente de cambios, sino que a eso hay que meterle un poco de esto de lo que acabo de hablar, un poco de gestión de emociones, un poco de mentalidad ágil. Y bueno, vamos a ir haciendo talleres interactivos muy chéveres, cero aburridos, que nos van a permitir relajarnos, pero sobre todo entender lo importante que es la comunicación, la asertividad, la forma, la agilidad en la toma de decisiones. Y ustedes tienen una base súper importante que son basales izquierdos en su mayoría, porque tienen una formación totalmente numérica. Y a veces esa otra partecita, ¿sí? Lo digo porque vivo con uno que es ingeniero industrial y para él, pues lo que no tiene, todo tiene una lógica, ¿sí? Y todo tiene un número y todo tiene una respuesta lógica, ¿sí? Así somos. Entonces yo Sí, soy, correcto. así son ustedes, ¿sí o no? Sí, no me digas eso porque eso no tiene lógica. No, pero es que esa es la lógica, esa es que no todo el mundo tiene tu lógica, le digo yo. Sí, ustedes tienen una lógica que yo he costado entender vivir con un hombre tan lógico, pero también es de admirar porque tienen cierta formación aquí que los que hemos sido comerciales o basales derechos, pues no tenemos. Nos cuesta más desarrollarlo. Entonces es más fácil desarrollar lo otro, sí, que estoy hablando de la parte emocional, que esa habilidad que ustedes tienen, que es, pues, con los números me quito el sombrero. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Espero algún día, en algún momento, poderlos ver face to face. Y bueno, que disfrutemos todo lo que vamos a hacer. Andrea, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por haberse conectado a este espacio y por compartir, de verdad. Les dejo mi correo electrónico y cualquier inquietud ya saben que nos pueden escribir. Muchísimas gracias y feliz noche y que nos podamos ver pronto. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Que estén bien. Chao, chao.